En la penumbra de un callejón de Madrid, el viento arrastraba hojas secas y el eco de mis pasos resonaba como un latido roto. Sofía, mi nombre, apenas tenía 25 años, pero la vida ya me había enseñado que el amor era un lujo que no podía permitirme. Hasta que ella apareció con su promesa de un futuro que parecía demasiado perfecto para ser verdad. Me detuve frente a un café en la Plaza Mayor, con las manos temblando mientras sostenía una carta arrugada. Las palabras en tinta negra, escritas con una caligrafía elegante, me habían llevado hasta aquí: encuéntrame a las 8. No te arrepentirás, Sofía. No había firma, pero sabía quién era. Elena Kim, la misteriosa mujer coreana que había irrumpido en mi vida como un huracán. Conocí a Elena hace 3 meses en una galería de arte en Chueca, el corazón vibrante y libre de Madrid. Yo era una camarera que apenas llegaba a fin de mes, sirviendo copas en eventos sofisticados para pagar mi pequeño apartamento en Lavapiés. Ella, en cambio, era una figura imponente, 38 años, cabello negro brillante y unos ojos que parecían ver a través de ti. Vestía como si el mundo le perteneciera, con un traje sastre que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Era una inversionista coreana que había llegado a España para expandir su imperio tecnológico, o eso decían los rumores. Pero lo que me atrajo no fue su riqueza, sino la forma en que me miró aquella noche, como si yo fuera la única persona en la sala. Sofía, ¿verdad? Dijo con un español impecable, aunque con un leve acento que delataba sus raíces coreanas. Tienes unos ojos que cuentan historias. ¿Cuál es la tuya? Me ruboricé torpe mientras balbuceaba algo sobre mi vida corriente. Pero Elena no parecía interesada en lo mundano. Me invitó a tomar un café, luego a cenar, y pronto las noches se convirtieron en un torbellino de conversaciones profundas, risas compartidas y miradas que hacían que mi corazón latiera más rápido. Ella pagaba todo: cenas en restaurantes exclusivos, entradas a exposiciones privadas, incluso un vestido que insistió en comprarme porque, según ella, una mujer como tú merece brillar. Pero siempre había algo en su mirada, una sombra que no podía descifrar. Esa noche en el café de la Plaza Mayor, la vi llegar. Su silueta elegante se recortaba contra las luces de la plaza, y su sonrisa era tan cálida como intimidante. Me entregó un sobre con una invitación: un viaje a Seúl, su ciudad natal, para conocer su mundo. Pero había una condición: debía dejar todo atrás, mi trabajo, mis amigos, mi vida en Madrid. ¿Confías en mí, Sofía?, preguntó su voz suave pero cargada de una intensidad que me erizó la piel. No respondí de inmediato. Algo en mi interior me advertía que aceptar su oferta era como firmar un contrato con el diablo. Pero también estaba la otra parte de mí, la que se había enamorado de sus palabras, de su risa, de la forma en que me hacía sentir viva. Necesito tiempo, dije, mi voz apenas un susurro. Elena inclinó la cabeza, como si evaluara mi respuesta. Luego, sin decir más, dejó un billete de avión sobre la mesa y se marchó, dejándome con el peso de una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas. Mis amigos en Madrid, especialmente Clara, mi mejor amiga, me advirtieron sobre Elena. Es demasiado perfecta, Sofía. Nadie da tanto sin querer algo a cambio, me dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino en mi apartamento. Pero yo no podía dejar de pensar en ella, en la forma en que sus dedos rozaban los míos, en las promesas de una vida mejor. Decidí buscar información sobre Elena. No fue difícil: su nombre aparecía en artículos sobre tecnología y negocios, pero también había rumores oscuros, socios que desaparecían, proyectos que se desvanecían sin explicación. Una noche, mientras navegaba en Internet, encontré un foro en coreano. Mi dominio del idioma era básico, pero con la ayuda de un traductor en línea, leí algo que me heló la sangre: Elena Kim no es solo una empresaria. Colecciona personas. Ten cuidado si te elige.
El miedo se instaló en mi pecho, pero también la curiosidad. ¿Quién era realmente Elena? ¿Por qué me había elegido? Decidí aceptar su invitación, no porque estuviera segura, sino porque necesitaba respuestas. El vuelo a Seúl fue un borrón de nervios y anticipación. Cuando aterricé, Elena estaba esperándome en el aeropuerto de Incheon, con un chofer y un coche negro que parecía sacado de una película. Me llevó a un apartamento en Gangnam, un lugar tan lujoso que me hizo sentir fuera de lugar. Bienvenida a mi mundo, Sofía, dijo mientras me ofrecía una copa de champán. Aquí todo es posible. Pero mientras brindábamos noté algo en su mirada, no era amor, ni deseo. Era posesión. Los primeros días en Seúl fueron como un sueño del que no quería despertar. Elena me llevaba a los lugares más exclusivos, restaurantes en rascacielos con vistas al río Han, galerías de arte en Itaewon, y hasta una noc tradicional donde me presentó a artistas y empresarios coreanos que me trataban como si fuera alguien importante. Pero cada gesto suyo, cada sonrisa, venía acompañada de un control sutil. Sofía, deberías dejar de usar esa chaqueta vieja. No encaja aquí, dijo una mañana mientras me entregaba una bolsa con ropa de diseño. Quiero que todos vean lo especial que eres. Acepté la ropa, pero algo en mi interior se resistió. Esa chaqueta era un regalo de mi madre, una de las pocas cosas que me conectaban con mi vida en Madrid. Sin embargo, no quería decepcionar a Elena, así que me la puse y sonreí, ignorando la sensación de que estaba perdiendo una parte de mí misma. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante con paredes de cristal, Elena me presentó a una mujer llamada Min-hee, una coreana de unos 30 años con una belleza serena y una mirada cargada de tristeza. Era una diseñadora gráfica que trabajaba para una de las empresas de Elena. Durante la cena, Min-hee apenas habló, pero sus ojos parecían gritar algo que no podía descifrar. Cuando Elena se excusó para tomar una llamada, Min-hee se inclinó hacia mí. «Ten cuidado, Sofía», susurró en un inglés entrecortado. «Ella no te ama. Te quiere para algo más». Antes de que pudiera preguntar, Elena regresó, y Min-hee volvió a su silencio. Esa noche en el apartamento, no pude dormir. Las palabras de Min-hee resonaban en mi cabeza, mezcladas con los rumores que había leído. Decidí investigar más. Usando el portátil que Elena me había dado, busqué información sobre Min-hee. Encontré su perfil en una red social, pero lo que vi me dejó helada. Publicaciones antiguas llenas de vida, fotos con amigos y luego, de repente, nada. Como si su existencia se hubiera desvanecido después de conocer a Elena. Al día siguiente confronté a Elena. Estábamos en su oficina, un espacio minimalista con vistas a la ciudad. ¿Quién es Min-hee realmente?, pregunté tratando de mantener la voz firme. ¿Por qué me advirtió sobre ti? Elena no se inmutó. Se acercó a mí, su perfume caro llenando el aire, y colocó una mano en mi mejilla. Sofía, no escuches rumores. Min-hee está celosa. Ella quería lo que tú tienes ahora, mi atención, mi mundo. Pero tú eres diferente. Tú eres mía. Sus palabras eran dulces, pero había un filo en ellas que me hizo retroceder. Por primera vez sentí miedo de verdad. No era solo el miedo a lo desconocido, sino a la posibilidad de que Elena no viera en mí a una persona, sino a una posesión. Esa noche, mientras ella dormía, revisé su escritorio. Encontré una carpeta con documentos en coreano y fotos de varias mujeres, incluidas Min-hee y yo. Había notas al margen escritas con su caligrafía impecable: Sofía, potencial alto, necesita moldearse. Mi corazón se aceleró. ¿Moldearme? ¿Para qué? Decidí contactar a Min-hee. Le envié un mensaje desde una cuenta anónima,
pidiéndole que se reuniera conmigo en un café en Hongdae. Cuando llegó parecía nerviosa, mirando por encima del hombro como si temiera que alguien la siguiera. No tengo mucho tiempo, dijo su voz temblorosa. Elena no es quien crees. Ella colecciona personas, Sofía. Las seduce, las hace depender de ella, y luego las usa para sus propios fines. Yo fui una de ellas. ¿Qué quiere de mí? Pregunté, mi voz quebrándose. Minji bajó la mirada. No lo sé exactamente. Pero una vez que entras en su juego, es casi imposible salir. Ella tiene formas de mantenerte atada: dinero, promesas, miedo. Antes de que pudiera decir más, su teléfono vibró. Leyó el mensaje y su rostro palideció. Tengo que irme. Por favor, Sofía, huye mientras puedas. Regresé al apartamento con el corazón en un puño. Elena estaba esperándome, sentada en el sofá con una copa de vino en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó, su tono casual pero con un trasfondo de acero. Solo paseando, mentí, evitando su mirada. Ella se levantó y se acercó, sus ojos clavados en los míos. No me gusta que me mientan, Sofía. Si quieres estar conmigo, debes ser sincera. En ese momento supe que estaba atrapada. Pero también supe que no podía rendirme. Había algo en mí, una chispa de rebeldía, que se negaba a dejar que Elena controlara mi vida. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Elena parecía saber que algo había cambiado en mí, pero no lo mencionaba. En cambio, redobló sus esfuerzos para envolverme en su mundo: más regalos, más cenas, más promesas de un futuro brillante. Pero cada gesto suyo me hacía sentir como un pájaro en una jaula dorada. Una mañana, mientras ella estaba en una reunión, recibí un mensaje de Minji. Era breve pero urgente: encuéntrame en el parque Namsan al mediodía. Trae la carpeta que encontraste. No sabía cómo se había enterado de la carpeta, pero mi instinto me decía que debía confiar en ella. Llegué al parque con la carpeta escondida en mi mochila, mi corazón latiendo con fuerza. Minji estaba esperándome cerca de la torre Namsan, su rostro demacrado pero decidido. Estas son pruebas, dijo señalando la carpeta. Documentos que demuestran que Elena no solo es una empresaria. Está involucrada en cosas oscuras: chantaje, manipulación, incluso lavado de dinero. Revisé los papeles con manos temblorosas. Había contratos, transferencias bancarias y nombres de mujeres que, como yo, habían sido atraídas por Elena. Pero lo que más me impactó fue una foto de una joven que se parecía a mí, con una nota que decía: descartada. No cumplió expectativas. ¿Qué le pasó?, pregunté, mi voz apenas audible. Minji tragó saliva. No lo sé. Pero algunas de nosotras simplemente desaparecemos. Elena tiene conexiones poderosas. Si no haces lo que quiere, encuentra formas de deshacerse de ti. Decidí que debía enfrentarla, pero necesitaba un plan. Minji me dio el contacto de un periodista coreano, Park Hyo-on, que estaba investigando a Elena. Lo contacté esa misma tarde enviándole copias digitales de los documentos. Me prometió que publicaría un artículo, pero me advirtió: esto es peligroso, Sofía. Elena no dejará que esto salga a la luz sin pelear. Esa noche Elena notó mi nerviosismo. Estábamos en su apartamento, y ella insistió en que me probara un vestido nuevo para una gala a la que asistiríamos. Mientras me miraba en el espejo, sus manos se posaron en mis hombros, pero su toque ya no era cálido, era posesivo. ¿Estás feliz aquí, Sofía?, preguntó, sus ojos buscando los míos en el reflejo.
Tragué saliva, forzando una sonrisa. Claro, Elena. Todo es perfecto. Pero no lo era. Cada día me sentía más atrapada, y la idea de convertirme en otra de sus posesiones me aterraba. Decidí que debía actuar rápido. Mientras Elena dormía, copié más documentos de su computadora y los envié a Gion. También encontré un pasaje de vuelta a Madrid en mi correo comprado por Clara, mi amiga, que seguía preocupada por mí. Vuelve a casa, Sofía. No confío en esa mujer, me había escrito. Pero no podía irme aún. No hasta que supiera toda la verdad. Al día siguiente Elena me llevó a una gala benéfica en un hotel de lujo. La sala estaba llena de personas influyentes, y ella me presentaba como su protegida, una palabra que sonaba más como propiedad. Durante la cena, vi a Minji entre la multitud, observándome desde lejos. Nuestras miradas se encontraron, y ella asintió ligeramente como si me diera fuerzas. Entonces todo cambió. Un hombre se acercó a nuestra mesa, un empresario coreano con una sonrisa tensa. Habló con Elena en voz baja, y su rostro se endureció. No entendí todo, pero capté una palabra: escándalo. Elena me miró y por primera vez vi algo nuevo en sus ojos: miedo. Cuando regresamos al apartamento, Elena estaba furiosa. Tiró su bolso sobre la mesa y se volvió hacia mí. ¿Qué has hecho, Sofía?, preguntó, su voz temblando de rabia. No respondí. Solo la miré, tratando de reunir el valor para enfrentarla. Pero antes de que pudiera decir algo, sonó su teléfono. Contestó y su expresión pasó del enojo al pánico. Colgó y me miró como si fuera a devorarme. No tienes idea de lo que has desatado, dijo, y salió del apartamento, dejándome sola. La ausencia de Elena me dio un respiro, pero también me llenó de ansiedad. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que descubriera lo que había hecho. Corrí a mi habitación y revisé mi teléfono. Gion me había enviado un mensaje diciendo que el artículo se publicaría al día siguiente. Mantente a salvo, escribió. Pero ¿cómo podía estarlo cuando estaba en el corazón del imperio de Elena? Esa noche no dormí. Organicé mis cosas, lista para huir si era necesario, pero también busqué más pistas en el apartamento. Encontré una caja fuerte detrás de un cuadro, pero no tenía la combinación. Frustrada, me senté en el suelo, tratando de pensar como Elena. Entonces recordé algo: en una de nuestras primeras citas, ella había mencionado su fecha de nacimiento, 1987. Probé varias combinaciones con esos números, y la caja se abrió. Dentro había más documentos, pero también algo inesperado: un diario. Las páginas estaban llenas de notas en coreano, pero algunas frases estaban en español, como si Elena quisiera que alguien las entendiera. Leí una entrada que me heló la sangre: Sofía es perfecta. Tiene la fuerza que necesito, pero también la vulnerabilidad que puedo moldear. Será mía, como las demás. Cerré el diario, mi corazón latiendo con fuerza. No era solo una cuestión de negocios o poder. Elena estaba obsesionada con controlarme, con poseer cada parte de mí. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba con esto? Al amanecer, el artículo de Gion se publicó. Mi teléfono vibró con notificaciones, titulares en coreano y español sobre las actividades ilícitas de Elena. Me sentí aliviada, pero también aterrorizada. Sabía que ella vendría por mí. Y no me equivocaba. Esa tarde Elena regresó al apartamento. Su calma era inquietante, como la quietud antes de una tormenta. Sofía, ¿crees que puedes destruirme?, dijo, su voz baja pero afilada. Nadie me traiciona y sale ileso. Intenté mantenerme firme. No quería destruirte, Elena.
Solo quería la verdad. Ella se rió, una risa fría que no reconocí. La verdad es que tú me perteneces. Todo esto hizo un gesto hacia el apartamento, la ciudad, el mundo, es mío, y tú eres parte de ello. Entonces hizo algo que no esperaba, se acercó y me besó. Fue un beso desesperado, lleno de furia y algo que parecía dolor. Por un momento me perdí en él recordando los primeros días cuando creía que ella me amaba. Pero luego me aparté. No soy tuya, dije, mi voz temblando pero decidida. Nunca lo seré. Elena me miró y por primera vez vi algo humano en sus ojos, una mezcla de rabia y tristeza. Luego, sin decir una palabra, salió del apartamento. Esa noche empaqué mis cosas y tomé un taxi al aeropuerto. Pero mientras esperaba mi vuelo, recibí un mensaje de Minji: no regreses a Madrid todavía. Elena tiene gente allí. Quédate en Seúl. Te ayudaré. Confundida y agotada, decidí confiar en ella. Me reuní con Minji en un pequeño hostal en las afueras de la ciudad. Allí me contó su historia, cómo Elena la había seducido años atrás, prometiéndole una carrera brillante, solo para atraparla en una red de deudas y favores. Minji había escapado, pero a un costo, su vida nunca volvió a ser la misma. Tenemos que detenerla, dije sintiendo una determinación que no sabía que tenía. No solo por nosotras, sino por todas las que vendrán después. Minji asintió, y juntas comenzamos a planear. Contactamos a más mujeres que habían sido víctimas de Elena, formando una red de apoyo. Cada historia era un eco de la mía, promesas de amor, lujo y poder, seguidas de control y manipulación. Mientras tanto, Elena no se rindió. Envió mensajes, regalos, incluso amenazas veladas. Pero yo ya no era la misma Sofía que había llegado a Seúl. Había encontrado mi fuerza, y no estaba sola. Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Minji y yo trabajamos con Hyeon para recopilar más pruebas contra Elena. Nos reunimos en cafés clandestinos, intercambiando información en susurros. Cada nuevo documento, cada testimonio, era una pieza más en el rompecabezas de su imperio oscuro. Pero también sabíamos que Elena era astuta, no caería fácilmente. Una noche, mientras revisábamos documentos en el hostal, alguien llamó a la puerta. Mi corazón se detuvo, pero era solo Clara, mi amiga de Madrid. Había volado a Seúl tras leer el artículo de Hyeon, preocupada por mi seguridad. No podía dejarte sola en esto, dijo abrazándome con fuerza. Con Clara a mi lado, sentí que podía enfrentar cualquier cosa. Pero también sabía que el peligro crecía. Elena había enviado a alguien a seguirme, lo vi en las sombras de la calle, un hombre con una cicatriz en la mejilla que parecía observarme desde lejos. Decidimos actuar rápido. Hyeon nos conectó con un abogado especializado en casos de corrupción. Presentamos las pruebas a las autoridades coreanas, pero nos advirtieron que Elena tenía aliados poderosos. Aún así, no nos rendimos. Publicamos más artículos, esta vez con los testimonios de otras mujeres. La presión pública comenzó a crecer, y las redes sociales se llenaron de historias sobre Elena Kim. Una mañana, mientras caminábamos por el mercado de Wanhan, Minji recibió una llamada. Era de una de las víctimas, una mujer llamada Yejin, que había trabajado para Elena años atrás. Nos dijo que Elena estaba planeando huir a Japón con documentos falsos. No podemos dejar que escape, dije, mi voz llena de determinación. Organizamos un plan con Hyeon y las autoridades. Nos reunimos en una estación de tren en Seúl, donde sabíamos que Elena intentaría tomar un ferry a Busan y luego a Japón. Cuando llegamos la vi, elegante como siempre, pero con un nerviosismo que no podía ocultar.
Estaba rodeada de 2 hombres, probablemente sus guardaespaldas. No sé de dónde saqué el valor, pero me acerqué a ella. Se acabó, Elena, dije, mi voz firme a pesar del miedo. Ella me miró y por un momento creí ver arrepentimiento en sus ojos. Pero luego sonrió, esa sonrisa fría que conocía tan bien. No sabes con quién te estás metiendo, Sofía, dijo y dio un paso hacia mí. Antes de que pudiera responder, las autoridades la rodearon. Fue un caos, gritos, forcejeos y finalmente esposas en sus muñecas. Mientras se la llevaban, Elena me miró una última vez. Nunca te olvidaré, Sofía, dijo y sus palabras me persiguieron como un eco. Esa noche Min-hee y yo celebramos en un pequeño restaurante en Itaewon. No era una victoria completa, sabíamos que el proceso legal sería largo y que Elena aún tenía influencia. Pero por primera vez en meses me sentí libre. Los meses siguientes fueron una mezcla de alivio y reconstrucción. Regresé a Madrid con Clara, pero una parte de mí seguía en Seúl, atada a las memorias de lo que había vivido. Min-hee y yo seguimos en contacto, trabajando con otras víctimas para asegurarnos de que la verdad sobre Elena no se olvidara. El juicio de Elena fue un evento mediático. Los titulares la llamaban la reina del engaño, y cada día salían nuevas historias de mujeres que habían caído en su red. Pero también había quienes la defendían, diciendo que solo era una mujer ambiciosa en un mundo de hombres. Yo no sabía qué pensar. Una parte de mí aún recordaba los momentos en que creí que ella me amaba, pero ahora sabía que el amor no era control. Decidí escribir mi historia. No solo para sanar, sino para dar voz a todas las mujeres que Elena había herido. Mi blog, titulado El precio de una promesa, se volvió viral. Recibí mensajes de todo el mundo, de personas que habían vivido experiencias similares. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era la de muchas. Una tarde, mientras paseaba por el Parque del Retiro, recibí un correo de Min-hee. Había fundado una organización para apoyar a mujeres que habían sido manipuladas por figuras de poder. Me pidió que me uniera a ella en Seúl para liderar un proyecto en España. No sé si estoy lista, le respondí por videollamada, mi voz llena de dudas. Sofía, eres más fuerte de lo que crees, dijo Min-hee sonriendo. Lo que hiciste cambió vidas. Incluida la mía. Acepté. No porque quisiera volver a Seúl, sino porque sabía que mi propósito ahora era ayudar a otras. Cuando llegué, Min-hee me recibió con un abrazo que me hizo sentir en casa. Juntas comenzamos a trabajar en talleres, charlas y campañas para empoderar a mujeres y enseñarles a reconocer las señales de manipulación. Pero no todo fue fácil. Elena, desde la prisión, seguía enviándome cartas. No eran amenazas sino confesiones. Hablaba de su infancia en Seúl, de una madre que la abandonó, de un mundo que la obligó a ser dura para sobrevivir. No quería hacerte daño, Sofía, escribió en una de ellas. Solo quería que fueras parte de mi mundo. No respondí. No porque la odiara, sino porque entendí que su amor estaba roto, y yo no podía sanarlo. Han pasado 2 años desde que todo comenzó. Ahora, a los 27, mi vida es diferente. Trabajo con Min-hee y otras mujeres en nuestra organización, que ya tiene sedes en Seúl, Madrid y otras ciudades. Hemos ayudado a cientos de mujeres a recuperar su voz, su fuerza, su libertad. Pero más que eso, he aprendido a amarme a mí misma, a no dejar que nadie, ni siquiera alguien tan magnética como Elena, defina quién soy. Clara sigue siendo mi roca, siempre recordándome que la vida es más que las tormentas que enfrentamos. Una noche, mientras compartíamos una cerveza en una terraza de Madrid, me miró y dijo: Sofía, eres un huracán. Pero uno bueno.
Uno que construye, no que destruye. Reí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Porque eso es lo que he decidido ser, una fuerza para el bien, para la verdad, para el amor que no encadena, sino que libera. Elena fue condenada a 7 años de prisión, pero su historia no terminó allí. Algunas de sus víctimas la visitan, buscando cerrar heridas. Yo no lo he hecho. No porque no pueda perdonarla, sino porque mi paz no depende de ella. Mi paz está en las mujeres que ayudo, en las risas con Clara, en los atardeceres de Madrid que me recuerdan que estoy viva. A veces cuando camino por Chueca, pienso en aquella noche en la galería donde todo comenzó. Pienso en la Sofía que era entonces tan llena de sueños y tan vulnerable. Y me siento agradecida, no por el dolor, sino por lo que me enseñó. El amor no es posesión. Es libertad. Y yo, por fin, soy libre.